Hay algo que está robándote la energía cada día y probablemente no sabes que existe. No es la falta de sueño, no es el estrés, no es la edad, es el azúcar en sangre. No hablo de diabetes, hablo de algo mucho más silencioso y mucho más común. La resistencia a la insulina subclínica afecta a más de la mitad de la población adulta occidental sin que hayan recibido ningún diagnóstico. Tus células no responden correctamente a la insulina. La glucosa no entra donde debe entrar y el resultado es fatiga constante, niebla mental permanente y kilos que se resisten a desaparecer sin importar cuánto te esfuerces. Los médicos te lo diagnosticarán cuando ya sea demasiado tarde. Pero hace 3000 años, los profetas y reyes de la Biblia tenían algo que nosotros hemos perdido completamente. Sus cocinas, sus mercados y sus templos estaban llenos de 20 especias que la ciencia del siglo XXI ha identificado como algunos de los reguladores del metabolismo de la glucosa más potentes de la naturaleza. No eran simples condimentos, eran medicina. Y hoy te voy a mostrar exactamente cuáles son, cómo usarlas y por qué cada una actúa sobre tu azúcar en sangre de una forma que ningún medicamento moderno puede replicar sin efectos secundarios. Empezamos. Antes de entrar en las 20 especias, necesito que entiendas algo que tu médico probablemente nunca te ha explicado con esta claridad. Cada vez que comes algo con azúcar o almidón, tu páncreas libera insulina. La insulina es la llave que abre las puertas de tus células para que la glucosa pueda entrar y convertirse en energía. Cuando todo funciona bien, ese proceso tarda minutos. La glucosa entra, las células producen energía y tú te sientes perfectamente. Pero cuando hay resistencia a la insulina, esas puertas están atascadas. La glucosa se queda circulando en la sangre sin poder entrar en las células. El páncreas produce más y más insulina intentando forzar esas puertas. Y tú te sientes agotado aunque acabes de comer. Es como tener el depósito de gasolina completamente lleno, pero no poder arrancarlo. Las 20 especias de hoy actúan exactamente sobre ese mecanismo. Cada una de ellas, por razones diferentes y complementarias, ayuda a que esas puertas vuelvan a abrirse correctamente. Y lo más extraordinario es que los pueblos bíblicos las usaban juntas en combinaciones que hoy la ciencia identifica como sinérgicas, mucho antes de que existiera la palabra insulina o el concepto de glucemia. Estas son las 20. La número 1 es la especia más mencionada en la Biblia y la más estudiada por la ciencia moderna en relación con el metabolismo de la glucosa. La canela de Ceilán aparece en el Éxodo como ingrediente del aceite sagrado de unción de Moisés. Aparece 4 veces en el Cantar de los Cantares, y durante la época bíblica era tan valiosa que su precio equivalía literalmente al del oro. No era un capricho culinario, era medicina. La canela de Ceilán contiene una combinación única de cinamaldehído y polifenoles que actúan sobre los receptores de insulina de las células musculares. En términos simples, ayuda a que las puertas de tus células vuelvan a abrirse correctamente para recibir la glucosa. Un metaanálisis que analizó 10 estudios clínicos diferentes encontró reducciones de entre el 11 y el 29% en los niveles de glucosa en ayunas en personas que consumían canela de forma regular. Pero aquí está la distinción crítica que muy poca gente conoce. No vale cualquier canela. La canela casia, que es la más barata y común en los supermercados españoles, contiene altos niveles de cumarina que en dosis elevadas puede dañar el hígado. La canela de Ceilán, auténtica, tiene niveles de cumarina 100 veces menores y es completamente segura para el consumo diario. ¿Cómo usarla? Media cucharadita de canela de Ceilán en polvo, añadida al café, al té, al yogur o a cualquier desayuno cada mañana.
El efecto es acumulativo y los estudios muestran resultados medibles a partir de 40 días de consumo regular. La número 2 llegaba a los mercados de Palestina a través de las rutas comerciales que conectaban el mundo bíblico con la India. Los investigadores de botánica bíblica la identifican como una de las plantas aromáticas del cantar de los cantares. La cúrcuma. Su principio activo, la curcumina, ha sido objeto de más de 10.000 estudios científicos en los últimos 30 años. Y entre todos sus efectos documentados, uno de los más consistentes es su capacidad para reducir la inflamación de las células del páncreas. El páncreas inflamado produce insulina de forma irregular e ineficiente. La curcumina protege las células beta del páncreas del daño oxidativo, preservando su capacidad de producir insulina correctamente durante más tiempo. Un estudio publicado en Diabetes Care encontró que la curcumina era más efectiva que la metformina en prevenir la progresión de prediabetes a diabetes en un periodo de 9 meses. Ese estudio nunca se convirtió en titular de periódico. ¿Cómo usarla? La curcumina sola tiene una absorción intestinal muy baja, pero cuando se combina con pimienta negra, la absorción aumenta un 2000%. Siempre cúrcuma con pimienta negra. Media cucharadita de cúrcuma más un cuarto de pimienta negra en cualquier comida del día. La número 3 aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 25, como uno de los cultivos que el agricultor sabio siembra en su campo. El comino negro, Nigella sativa. En la tradición médica árabe que heredó directamente el conocimiento del mundo bíblico, existe un dicho que dice que el comino negro cura todo menos la muerte. Esa hipérbole cultural esconde una verdad científica muy específica. La timoquinona del comino negro tiene un efecto documentado sobre los receptores PPAR gamma de las células adiposas. Exactamente el mismo mecanismo molecular sobre el que actúan los medicamentos de la familia de las tiazolidinedionas usadas en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pero sin los efectos secundarios cardiovasculares que han llevado a varios de esos medicamentos a ser retirados del mercado. En términos simples, el comino negro ayuda a tus células grasas a responder mejor a la insulina, reduciendo la resistencia periférica a la glucosa. ¿Cómo usarlo? Una cucharadita de semillas de comino negro ligeramente trituradas en mortero, añadida a ensaladas, sopas, yogur natural o mezclada con miel cruda. Una vez al día de forma consistente durante al menos 30 días para ver resultados medibles en glucemia en ayunas. La número 4, la que fue estudiada por la Universidad de Harvard durante 10 años, el jengibre. Llegaba a los mercados de Palestina y Egipto a través de las rutas de especias del Océano Índico, y era una de las especias más valiosas del comercio bíblico. Los textos de Dioscórides, el médico griego del primer siglo, describen el jengibre como el más efectivo de todos los remedios para la purificación de la sangre. Purificación de la sangre. En el primer siglo, estaban describiendo exactamente lo que hoy llamamos regulación de la glucemia. El Harvard T.H. Chan School of Public Health publicó en 2015 los resultados de un seguimiento de 10 años sobre el consumo de especias antiinflamatorias y riesgo de diabetes tipo 2. El jengibre fue la especia con el resultado más consistente y significativo de todo el estudio. Los gingeroles y shogaoles del jengibre inhiben las enzimas que descomponen los carbohidratos en glucosa simple. Al inhibirlas parcialmente, el jengibre ralentiza la absorción de glucosa en el intestino delgado, suavizando el pico glucémico postprandial. ¿Cómo usarlo? 2 gramos de jengibre fresco rallado, aproximadamente una cucharadita rasa en agua caliente con limón, en ayunas cada mañana, o añadido a cualquier comida principal rallado fresco.
La número 5 aparece en el libro del Éxodo cuando se describe el maná que cayó del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. La Biblia lo compara con la semilla de cilantro en 2 versículos diferentes. Era la referencia de semilla más conocida y reconocible para los hebreos. Las semillas de cilantro contienen linalol y ácidos grasos insaturados únicos que tienen efectos documentados sobre la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Estimulan la liberación de insulina de forma análoga a algunos medicamentos secretagogos, pero sin el riesgo de hipoglucemia que presentan esos fármacos porque el efecto del cilantro es regulador, no estimulante, ciego. También tienen efectos documentados sobre la reducción del colesterol LDL oxidado, que es el factor de riesgo cardiovascular más asociado a la diabetes crónica. ¿Cómo usarlas? Una cucharadita de semillas de cilantro, ligeramente trituradas en un vaso de agua en ayunas cada mañana. O tostadas levemente en seco y añadidas a cualquier plato como condimento. El sabor es cítrico y agradable, completamente diferente al de las hojas de cilantro fresco. La número 6 es probablemente la especia de toda esta lista, con el efecto más potente y más documentado sobre el azúcar en sangre: el fenogreco. Mencionado en el Talmud como uno de los alimentos del Seder de Rosh Hashanah, el fenogreco era un alimento medicinal fundamental en la dieta hebrea y en toda la medicina del Oriente Próximo bíblico. Las semillas de fenogreco contienen hasta 45% de fibra soluble en forma de galactomananos, una de las concentraciones más altas de fibra viscosa de cualquier alimento conocido. Esa fibra forma un gel espeso en el intestino que ralentiza drásticamente la absorción de glucosa, produciendo el aplanamiento más efectivo de la curva glucémica postprandial, documentado en un alimento natural. Además, el fenogreco contiene 4-hidroxiisoleucina, un aminoácido único que prácticamente solo se encuentra en esta planta, con efectos documentados sobre la estimulación directa de la secreción de insulina dependiente de glucosa. Solo cuando la glucosa realmente está elevada, lo que lo hace completamente seguro sin riesgo de hipoglucemia. ¿Cómo usarlo? Una cucharada de semillas de fenogreco remojadas en agua durante la noche, tomadas en ayunas por la mañana con el agua del remojo. El sabor es ligeramente amargo y recuerda al jarabe de arce. La número 7 es la especia con mayor concentración de antioxidantes de todas las plantas conocidas, según la escala ORAC del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El clavo de olor. Formaba parte del comercio de especias del mundo bíblico a través de las rutas que conectaban el Mediterráneo oriental con las Islas Molucas. Y en la medicina herbal de todas las culturas que tuvieron acceso a él, el clavo era considerado especia medicinal de primera categoría. El eugenol del clavo tiene un efecto muy específico sobre la enzima proteína tirosina fosfatasa 1B, que es una de las enzimas clave que desactivan la señalización de la insulina en las células. Al inhibir esa enzima, el eugenol prolonga y amplifica la señal de la insulina, mejorando la captación de glucosa por las células musculares. Es exactamente el mecanismo molecular que buscan algunos medicamentos en investigación para el tratamiento de la resistencia a la insulina, y el clavo lo realiza de forma natural. ¿Cómo usarlo? 2 o 3 clavos de olor en infusión con canela de Ceilán cada mañana potencian mutuamente su efecto sobre la glucemia, o en polvo añadido a postres, yogures o bebidas calientes. Con moderación, porque el eugenol en cantidades excesivas puede irritar la mucosa gástrica. La número 8 llegaba a los mercados bíblicos desde el reino de Saba, el mismo reino de donde vino la reina que visitó a Salomón,
cargada de especias, oro y piedras preciosas, según el primer libro de los Reyes. El cardamomo es la tercera especia más cara del mundo después del azafrán y la vainilla, y lo ha sido durante milenios, lo que indica que las civilizaciones antiguas conocían perfectamente su valor medicinal. El cardamomo contiene compuestos terpénicos, especialmente alfa-terpineol y cineol, que tienen efectos documentados sobre la reducción de la inflamación del tejido adiposo visceral. La grasa abdominal profunda que rodea los órganos internos es el principal productor de citoquinas inflamatorias que interfieren con la señalización de la insulina. Al reducir la inflamación de ese tejido, el cardamomo mejora indirectamente la sensibilidad a la insulina de todo el organismo. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology encontró reducciones significativas en los marcadores de inflamación visceral y mejoras en el perfil glucémico en personas con síndrome metabólico que consumían cardamomo durante 12 semanas. ¿Cómo usarlo? 4 o 5 vainas de cardamomo abiertas en infusión con tu té o café de la mañana. El cardamomo y la canela juntos forman una de las combinaciones sinérgicas más potentes de toda esta lista. La número 9 la hemos mencionado ya en el primer vídeo de esta serie como reguladora del sueño, pero su acción sobre el metabolismo de la glucosa es completamente diferente e igualmente potente. La nuez de moscada. En la medicina árabe medieval, Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, la menciona en sus textos como uno de los remedios para lo que él llamaba la enfermedad de la orina dulce. La enfermedad de la orina dulce. El primer siglo describiendo la diabetes con una precisión clínica que no se superó en Occidente hasta el siglo XIX. La nuez de moscada contiene miristicina y elimicina, que tienen efectos inhibidores sobre la enzima aldosa reductasa, responsable de la conversión de glucosa en sorbitol, una vía metabólica que cuando está sobreactivada produce daño en los nervios, los riñones y los vasos sanguíneos, que son exactamente las complicaciones crónicas de la diabetes descontrolada. ¿Cómo usarla de forma segura? 1/4 de cucharadita de nuez de moscada recién rallada, no en polvo envasado, no más de 4 veces por semana, añadida a bebidas calientes, yogures o postres. En estas cantidades culinarias es completamente segura y extraordinariamente efectiva. La número 10 es la especia que multiplica el efecto de todas las demás de esta lista. La pimienta negra era tan valiosa en el mundo antiguo que se usaba literalmente como moneda. Los visigodos que saquearon Roma en el año 410 exigieron como parte del rescate de la ciudad 3.000 libras de pimienta negra. La piperina de la pimienta negra tiene un efecto único que no tiene ninguna otra especia de esta lista. Potencia la absorción intestinal de prácticamente todos los compuestos activos de las otras especias. La cúrcuma sola tiene una biodisponibilidad del 5%. La cúrcuma con pimienta negra tiene una biodisponibilidad del 2000%. Pero además, la piperina tiene efectos propios sobre el metabolismo de la glucosa. Inhibe una enzima llamada glucógeno fosforilasa, que regula la liberación de glucosa desde el hígado hacia la sangre en ayunas. Eso reduce directamente la glucemia basal matutina, que es el valor que más preocupa a los médicos y el que más difícil resulta controlar solo con la dieta. ¿Cómo usarla? Molida fresca sobre cualquier comida del día, siempre junto con cúrcuma para maximizar la sinergia. Una pizca generosa sobre cualquier plato salado es suficiente. La número 11. La que está siendo investigada actualmente como alternativa natural a la metformina. La berberina del agracejo. El agracejo berberis vulgaris es un arbusto espinoso que crecía de forma silvestre en las regiones montañosas de Palestina y cuyas bayas y raíz amarilla
Eran usadas en la medicina herbal hebrea y árabe desde tiempos bíblicos. La berberina, que contiene su raíz, está siendo investigada desde los años 90 como uno de los compuestos naturales más potentes para el control de la glucemia. Un estudio publicado en Metabolism encontró que la berberina era tan efectiva como la metformina en el control de la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticada. La berberina activa la enzima AMPK, que es exactamente el mismo mecanismo molecular que activa la metformina. La AMPK es el interruptor maestro del metabolismo energético celular, y su activación mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la producción hepática de glucosa y aumenta la captación de glucosa por las células musculares. La diferencia con la metformina es que la berberina no produce los efectos gastrointestinales secundarios que hacen que hasta el 30% de los pacientes abandonen ese medicamento. ¿Cómo usarla? En forma de extracto en cápsulas de herbolario. 500 miligramos 3 veces al día con las comidas. Consulta siempre con tu médico si tomas medicación hipoglucemiante, porque la berberina potencia significativamente su efecto. La número 12 aparece explícitamente en el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 14, en la lista de especias del jardín perfumado de Salomón. El azafrán, la especia más cara del mundo por peso, más cara que el oro en algunas épocas históricas, y la razón por la que las civilizaciones antiguas pagaban ese precio no era solo su sabor o su color dorado, era su medicina. El azafrán contiene crocina y safranal, dos compuestos únicos que prácticamente no existen en ninguna otra planta. La crocina tiene efectos documentados sobre la reducción del estrés oxidativo en las células beta del páncreas, protegiéndolas del daño que produce la glucosa elevada crónica, lo que se llama glucotoxicidad. Cuando las células beta del páncreas están dañadas por la glucotoxicidad, producen cada vez menos insulina en un ciclo degenerativo que caracteriza la progresión de la diabetes tipo 2. El azafrán interrumpe ese ciclo protegiendo exactamente las células que producen la insulina. ¿Cómo usarlo? 10 o 15 hebras de azafrán en remojo en agua tibia durante 30 minutos. Bebe el agua del remojo y usa el azafrán para cocinar. Una pequeña cantidad diaria es suficiente y la dosis medicinal mínima lo hace económicamente asequible a largo plazo. La número 13 llegaba a los mercados bíblicos desde China y el sudeste asiático a través de las rutas de la seda y las especias que conectaban el extremo oriente con el Mediterráneo. El anís estrellado. Su principio activo principal, el anetol, fue identificado por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl como un inhibidor selectivo de la enzima alfa-glucosidasa intestinal. Esa enzima es responsable de la descomposición de los carbohidratos complejos en glucosa simple en el intestino delgado. Al inhibirla parcialmente, el anís estrellado ralentiza la absorción de glucosa de los carbohidratos, produciendo un aplanamiento de la curva glucémica postprandial similar al del fenogreco del número 6, pero por un mecanismo diferente y completamente complementario. Tener dos especias con el mismo resultado, pero mecanismos diferentes en la misma comida, produce un efecto sinérgico que supera la suma de las partes individuales. Esta es precisamente la sabiduría que subyace en las combinaciones de especias de la cocina bíblica que hoy la ciencia está empezando a comprender. ¿Cómo usarlo? 2 o 3 estrellas de anís en infusión después de las comidas principales, especialmente después de comidas ricas en carbohidratos. Combina muy bien con canela y clavo para una infusión postcomida completa con acción sobre múltiples mecanismos glucémicos simultáneamente. La número 14 aparece en el Evangelio de Mateo, donde Jesús usa el grano de mostaza como imagen de lo pequeño que se hace grande.
Y en la tradición herbaria de Palestina, las semillas de mostaza negra eran un remedio cotidiano para los problemas digestivos y metabólicos. Las semillas de mostaza contienen glucosinolatos que se transforman en isotiocianatos durante la masticación y la digestión. Los isotiocianatos activan el factor de transcripción NRF2, que es el regulador maestro de la respuesta antioxidante del cuerpo. Pero su acción específica sobre la glucemia viene de otro compuesto. La sinapina de las semillas de mostaza tiene efectos inhibidores sobre la proteína tirosina fosfatasa 1B, el mismo mecanismo del eugenol del clavo del número 7, amplificando y prolongando la señal de la insulina en las células diana. Dos especias con el mismo mecanismo tomadas juntas duplican el efecto sin duplicar la dosis. Esa es la sinergia bíblica aplicada a la ciencia moderna. ¿Cómo usarlas? Una cucharadita de semillas de mostaza negra trituradas en mortero, añadidas a aderezos de ensalada, sopas, guisos o mezcladas con aceite de oliva. Combina extraordinariamente bien con cúrcuma y pimienta negra. La número 15 aparece junto al eneldo en el mismo versículo de Mateo 23, que hemos mencionado en los vídeos anteriores de esta serie. El comino blanco, Cuminum ciminum. Diferente del comino negro del número 3, el comino blanco era el comino de uso cotidiano en toda la cuenca mediterránea bíblica. Se usaba en la conservación de alimentos, en la cocina y en la medicina. El comino blanco contiene cuminaldehído, su principio activo más estudiado, que tiene efectos inhibidores sobre la enzima aldosa reductasa que ya hemos mencionado al hablar de la nuez de moscada. Estudios realizados en la Universidad de Teherán encontraron mejoras significativas en el perfil glucémico, el colesterol y los triglicéridos en pacientes con diabetes tipo 2 que consumían 3 gramos de comino blanco en polvo diariamente durante 2 meses. ¿Cómo usarlo? Tostado levemente en seco y molido fresco aporta mucho más sabor y potencia que el comino en polvo envasado. Añadido a legumbres, arroces, carnes o verduras. En la cocina bíblica mediterránea era tan omnipresente como la sal. Incorpóralo con la misma naturalidad. La número 16 es otra forma de llamar al fenogreco del número 6. Pero quiero dedicarle un apartado específico porque su uso como especia culinaria tiene aplicaciones y propiedades adicionales que merecen mención propia. La alolva, el fenogreco en su uso culinario directo. En la cocina mediterránea oriental de la época bíblica, las hojas secas de alolva se usaban como especia aromática para condimentar panes, guisos y carnes. Ese uso culinario aporta una concentración de fibras solubles de liberación más lenta que actúa sobre la glucemia a lo largo de varias horas, en lugar de producir un efecto inmediato. Las hojas de alholva contienen además trigonelina, un alcaloide que en el intestino se transforma en ácido nicotínico, que es la vitamina B3 en su forma más activa. La vitamina B3 tiene efectos documentados sobre la mejora de la sensibilidad a la insulina periférica y la reducción del colesterol LDL oxidado. Es el complemento perfecto a las semillas del número 6 porque actúan en momentos diferentes y sobre mecanismos diferentes del mismo problema metabólico. ¿Cómo usarla? Las hojas secas de alolva se encuentran en tiendas de especias indias o herbolarios especializados. Añade una cucharada generosa a cualquier guiso, sopa o pan durante la cocción. El sabor recuerda levemente al jarabe de arce con notas herbáceas. La número 17 es la versión concentrada del hinojo que vimos en el primer vídeo de los tés. El hinojo en semilla. Las semillas de hinojo tienen una concentración de anetol y fenchona entre 3 y 5 veces mayor que las hojas frescas o secas. Y esa concentración adicional es exactamente lo que las hace especialmente útiles para el control glucémico.
El anetol de las semillas de hinojo tiene efectos documentados sobre la regulación del receptor de insulina en las células hepáticas. El hígado es el órgano más importante en el metabolismo de la glucosa porque es el responsable de almacenar el exceso de glucosa en forma de glucógeno y de liberarla cuando los niveles bajan. Cuando el receptor de insulina hepático no funciona correctamente, el hígado libera glucosa de forma descontrolada, elevando la glucemia basal incluso en ayunas. El anetol de las semillas de hinojo mejora la señalización de ese receptor, reduciendo esa liberación descontrolada. ¿Cómo usarlas? Una cucharadita de semillas de hinojo ligeramente trituradas después de cada comida, masticadas directamente o en infusión corta de 5 minutos. En la tradición mediterránea antigua, se masticaban semillas de hinojo después de las comidas abundantes exactamente por este efecto. Era la medicina postprandial cotidiana del mundo bíblico. La número 18 es la segunda especia mencionada por Jesús en el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo, junto al diezmo del templo. El eneldo en su uso como especia seca, ya lo hemos visto en el primer video como infusión para la fatiga. Pero el eneldo usado como especia seca en la cocina tiene una acción diferente y específica sobre el metabolismo de la glucosa. El eneldo seco contiene flavonoides, especialmente quercetina y caemferol, en concentraciones que aumentan significativamente cuando las hojas se secan y concentran. La quercetina del eneldo seco tiene efectos inhibidores sobre la enzima dipeptidilpeptidasa 4, también conocida como DPP4, que es exactamente el mismo mecanismo de una familia completa de medicamentos antidiabéticos modernos llamados gliptinas, como la sitagliptina o la saxagliptina. La inhibición de DPP4 prolonga la vida de las hormonas incretinas GLP-1 y GIP, que estimulan la secreción de insulina únicamente cuando la glucosa está elevada, lo que hace que este mecanismo sea completamente seguro sin riesgo de hipoglucemia. El eneldo hace de forma natural lo que medicamentos que cuestan cientos de euros al mes hacen de forma sintética. ¿Cómo usarlo? Eneldo seco, añadido a pescados, ensaladas, salsas de yogur o huevos, o semillas de eneldo tostadas sobre cualquier plato. El sabor es suave y agradable, completamente integrable en la cocina mediterránea cotidiana. La número 19 es una de las especias más comunes de la cocina mediterránea y una de las menos conocidas por sus propiedades metabólicas. El laurel en polvo. El árbol del laurel aparece en el Salmo 37 como símbolo de quien prospera en su tierra, y en la medicina herbaria mediterránea que heredó la tradición bíblica, el laurel era uno de los remedios para los problemas digestivos y metabólicos más ampliamente usados. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition encontró que el consumo de 3 gramos de laurel en polvo diarios durante 30 días producía reducciones significativas en la glucemia, en ayunas, el colesterol total y los triglicéridos en pacientes con diabetes tipo 2. Los compuestos responsables de ese efecto son el linalool y el cineol del laurel, que tienen efectos sobre la actividad de la insulina y la captación de glucosa por las células musculares. Y los polifenoles del laurel, que tienen efectos antioxidantes específicos sobre las células beta del páncreas. 3 gramos de laurel en polvo es aproximadamente una cucharadita rasa. Esa es la dosis que usó el estudio clínico y es perfectamente alcanzable añadiendo laurel en polvo a la cocina cotidiana. ¿Cómo usarlo? Laurel en polvo añadido a sopas, guisos, arroces o cualquier plato salado. A diferencia de la hoja de laurel entera, que se retira antes de comer, el laurel en polvo se integra completamente en el plato y se consume directamente, maximizando la absorción de todos sus compuestos activos.
Y llegamos a la número 20, la que cierra esta lista con la especia más sagrada y más extraordinaria de toda la Biblia: la mirra. La misma resina que los Reyes Magos trajeron al pesebre de Belén. La misma que se usaba en el aceite sagrado de unción de Moisés. La misma que Esther usó durante 6 meses de purificación. En el primer video de esta serie, la vimos como té para reducir el cortisol y combatir la fatiga crónica. En el segundo video, vimos sus efectos sobre la reducción del cortisol que daña el microbioma. Pero sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa son igualmente extraordinarios y completamente diferentes a los que ya hemos visto. Los esquiterpenos de la mirra, especialmente el cursereno y la gugusterona, tienen efectos documentados sobre los receptores nucleares, TGR5, que son reguladores maestros del metabolismo de la glucosa y los lípidos. La activación del receptor TGR5 estimula la secreción de GLP-1, la misma hormona que estimulan los medicamentos más modernos y más caros del mercado para la diabetes, incluyendo el semaglutide, que se ha convertido en el medicamento más vendido del mundo en los últimos 2 años. La mirra activa parcialmente el mismo receptor que el semaglutide, no con la misma potencia, pero con 0 efectos secundarios, 0 coste prohibitivo y 3000 años de uso documentado en la tradición bíblica y médica ancestral. ¿Cómo usarla? Pequeños fragmentos de resina de mirra pura en infusión en agua a 80 grados durante 15 minutos. Una taza 3 o 4 veces por semana. No se debe abusar de la mirra. La moderación es la clave con esta resina extraordinaria. Y ahora que conoces las 20 especias bíblicas más poderosas para regular tu azúcar en sangre, quiero darte el protocolo exacto para implementarlas en tu vida cotidiana de la forma más efectiva. Lo primero que debes saber es que no tienes que añadir 20 especias nuevas a tu dieta de golpe. El cuerpo necesita adaptarse y tú necesitas crear hábitos sostenibles. El protocolo de 30 días funciona así. La primera semana introduce solo 3 especias fundamentales: la canela de Ceilán en el desayuno, la cúrcuma con pimienta negra en la comida principal y el fenogreco en semilla remojada en ayunas. Estas 3 solas ya producen un impacto medible en la glucemia postprandial en la mayoría de personas. La segunda semana añades el jengibre fresco rallado en el desayuno y el comino negro en la comida. Tus papilas gustativas ya se están adaptando a los sabores medicinales y tu intestino está preparado para absorber más compuestos activos. La tercera semana añades el clavo y el cardamomo en infusión postcomida y el laurel en polvo en tus guisos. La sinergia entre estas especias empieza a multiplicar el efecto individual de cada una. La cuarta semana añades libremente las que más te gusten de las que quedan en la lista. Ya tienes un sistema establecido y tu metabolismo está respondiendo. Si tienes glucómetro, mide tu glucemia en ayunas, el día 1 y el día 30. La diferencia que vas a encontrar va a sorprenderte. Y si no tienes glucómetro, la forma más sencilla de medir el resultado es prestar atención a cómo te sientes después de las comidas. Si antes tenías somnolencia postprandial y esa somnolencia desaparece, tu glucemia postprandial ha mejorado. Así de simple. Hemos recorrido hoy 20 especias que los profetas, los reyes y los sabios de la Biblia tenían en sus cocinas, sus mercados y sus templos hace 3000 años. Especias que hoy la ciencia más avanzada está confirmando que actúan sobre los mismos mecanismos moleculares que los medicamentos más modernos del mercado, sin efectos secundarios, sin receta médica, sin coste prohibitivo. Solo la sabiduría de la naturaleza que lleva milenios disponible para quien sabe dónde mirar. Antes de cerrar este vídeo, quiero que hagas una cosa muy sencilla.
Ve a tu cocina ahora mismo y cuenta cuántas de estas 20 especias tienes ya. La mayoría de personas que ven este vídeo tienen entre 5 y 8 especias de esta lista en sus estantes, sin saber que son medicina bíblica ancestral. Cuéntame en los comentarios cuántas tenías. Y si ya usabas alguna de ellas como medicina natural, cuéntame tu experiencia. Esta comunidad aprende de todos vosotros, tanto como aprende de estos vídeos. Si este vídeo te ha aportado algo, guárdalo ahora mismo. Lo vas a querer tener a mano la próxima vez que estés en la cocina. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto, porque en el próximo vídeo te voy a mostrar las 20 plantas bíblicas que curan el intestino permeable, que es la condición silenciosa que está detrás de prácticamente todas las enfermedades crónicas modernas. Hasta entonces, come con sabiduría, cocina con propósito, y recuerda que las respuestas que buscas llevan 3000 años en tu especiero. Tú